Te seguiré, pues solo en ti te confío, seguiré, pues me das te esperanza. seguiré, Tú eres mi te destino, me seguiré, muestras el te camino. Me amaste, mi seguiré, te Jesús, muriendo en seguiré, esa te cruz, porque te seguiré, te amo. seguiré. Te Por ti lo dejo seguiré, te todo, olvido mi seguiré, te pasado, seguiré, renuncio a lo que te tengo, seguiré, ante tu amor me te rindo, seguiré, me amaste mi te Jesús, seguiré, muriendo en esa cruz, te seguiré, porque te amo, te seguiré, porque te amo, te seguiré. Una nueva serie que se llama Responsables de un nuevo pacto. La sesión pasada iniciamos con uno de los temas que era de manera de introducción de el nuevo pacto en el que estamos viviendo, que estamos dentro de un nuevo pacto. Y mencionábamos la diferencia entre pacto y promesa. Mencionábamos que una promesa pues puede ir solamente de una persona hacia otra y la otra a lo mejor no está comprometida, pero uno hizo una promesa. Pero cuando es pacto es entre las dos partes. Las dos partes hacen un compromiso y mencionábamos que pacto puede bien ser, por ejemplo, la unión en matrimonio. Cuando una persona ha contraído matrimonio, hace un pacto con la persona que se ha casado y es un pacto entre las dos partes. Ya han hecho eso. Un pacto que también pueden hacer personas cuando hacen algún acuerdo, se comprometen a hacer algo y lo realizan. Así que cuando nosotros como jóvenes cristianos, como personas que hemos decidido seguir a Dios, seguir a Jesús, pues somos personas que hemos hecho un pacto con Dios. Y como Dios se hace responsable de nosotros en cosas, por ejemplo, que ha perdonado nuestros pecados, que nos bendice, que nos llena de muchas cosas buenas, pues también hay cosas que recaen sobre nosotros. Y la responsabilidad de nosotros es responder a eso, de ser responsables de ese pacto. Pero mencionábamos también que ser responsables de este pacto no es verlo como reglas, no ver la iglesia o la relación que tú tienes con Dios como reglas, porque de hecho, si no es el pensamiento que tenemos, tal vez es el pensamiento que tienen amigos de nosotros o personas que conocemos cuando les mencionamos acerca de Dios, dicen, es que son reglas, voy a ir y me van a prohibir cosas. Si yo voy a la iglesia solamente es para prohibir, prohibir, prohibir. Y yo ponía un ejemplo en la clase pasada. Imagínense que dos personas se unen en matrimonio, dos personas se casan, llega el esposo y le dice a su esposa, mira, pues nos hemos casado, hacemos un pacto y pues si tú quieres que yo te ame, si tú quieres que yo sea tu esposo y te sea fiel, tienes que cumplir todas estas reglas. Y le suelta un libro así. Y decíamos que podría ser hasta ofensivo y podría ser hasta, se ve hasta mal, que imagínense una persona diciendo a la otra, pues yo te voy a amar si oye, cumples con todos los requisitos que yo te pido como esposo. Y se distorsiona esa imagen. No concebimos tal vez un matrimonio que sea así, donde una persona le está pidiendo cumplir para que, si no, pues me separo de ti. Y se distorsiona. Y en ocasiones así vemos a Dios, como un montón de reglas de que yo tengo que cumplir para ser responsable. Pero la realidad es de que debemos de ver diferente en las cosas. Porque cuando en un matrimonio las dos personas se unen y hay amor, se casan por amor, esas dos personas van a cumplir cosas, van a ejercer ese pacto y esa responsabilidad por amor. O sea, van a decir, yo quiero serte fiel porque te quiero, porque te amo. Esa es la responsabilidad que va a haber. Yo voy a cuidar de ti en las buenas y en las malas porque hay amor en esa relación. Y ya no lo ven como un listado de reglas de que tengo que hacerlo porque lo tengo que hacer, porque me dieron esas reglas para cumplir. Así es con Dios.
No debemos de venir a la iglesia para decir, tengo que ir a la iglesia porque tengo que hacerlo, si no pierdo mi récord en el cielo de que soy bueno o de que Dios se puede enojar conmigo, sino verlo como yo quiero hacer más cosas para Dios, un mejor compromiso con Dios, porque simplemente lo amo. Y por amor quiero conocer más de Él. Por amor me quiero apasionar por Él. Porque por amor las reglas empiezan a desaparecer. Y voy a poner el ejemplo de un padre ahora, en este pacto, vamos a decirlo en este pacto. Hay un padre que tiene 2 hijos. Y este padre le da permiso a los 2 hijos de salir. Entonces uno de los 2 hijos le pone reglas y le dice, tú vas a regresar a las 10 de la noche, y al otro no le dice nada. Y al que no le dijo nada regresó antes de las 10 de la noche, y al que le puso reglas que regresara a las 10 de la noche, regresó después de la 1 de la noche. Y la pregunta era de que por qué al que se le puso reglas y sabía que tenía que llegar a las 10, llegó hasta la 1 de la mañana. Y por qué al que no le puso reglas, llegó antes de las 10 de la noche. Y llegó y le dijo, papá, ya llegué, ya estoy en la casa. Y la respuesta puede ser el amor a los padres o el compromiso con el papá de llegar temprano. Y esa es la diferencia en que hay y que nosotros podemos hoy empezar a meditar en nuestra responsabilidad, en nuestro nuevo pacto. ¿Cómo es mi responsabilidad con Dios? ¿Cómo estoy yo obedeciendo hoy a Dios? ¿Lo estoy obedeciendo por temor? ¿Lo estoy obedeciendo porque tengo que obedecerlo? ¿O lo estoy obedeciendo porque lo amo? Lo estoy obedeciendo porque me apasiona Dios, me apasiona Jesús, me apasiona Él. Entonces cuando es como en la segunda parte, bueno, entonces realmente todo lo demás, ver las cosas como reglas, ver las cosas como que tengo que hacerlo, porque si no las cosas se ponen complicadas, se desaparecen, y las empezamos a hacer ya de buena gana. Las empezamos a hacer ya agradables, ya no nos pesan, ya no nos tienen que decir, tienes que regresar a la casa antes de las 10 de la noche. Ya dices, yo quiero ir y estar antes en mi casa para no estresar a mamá o a papá. Así pasa con nosotros, ¿no? Con la iglesia, así pasa con nuestra relación con Dios. Así que el tema para hoy es, ¿cómo está tu relación con Dios? Ese es el tema para hoy. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y hoy, tal vez en este momento, se te viene una respuesta inmediata y puedes decir, estoy bien. O tal vez puedes decir, estoy mal. Puede haber diferentes cosas que pueden afirmar este pensamiento, pero antes de afirmar una respuesta, consideremos lo siguiente. Antes de ver una respuesta a esta pregunta, vamos a considerar lo siguiente. Me gustaría que los que traen Biblia puedan ayudarme a leer. Vamos a empezar a participar con lecturas. Y quien pueda, por favor, apoyarme en abriendo Juan, capítulo 8, versículo 24. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que sois en vuestros pecados, moriréis. Así es. Así que para considerar nuestra respuesta de cómo está mi relación con Dios, veamos lo que dice Jesús en este texto. Esto es algo que nos va a desafiar a nosotros en nuestra relación con Dios. Y dice Jesús, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y el pecado, si pudiéramos rankear los pecados, si pudiéramos poner en una lista el nivel o los pecados más escandalosos o los peores pecados, y pudiéramos hacer una lista, yo consideraría uno en primer lugar. Aunque no podemos juzgar que hay pecados mayores y pecados menores. O sea, es un pecado pequeño, es igual que un pecado grande. Pecado es pecado. Pero si los pudiéramos poner en una lista, el primero que se pone es el no creer en Jesús. El no aceptar a Jesús como Señor. El no reconocer a Jesús como Señor. Ese es de toda la lista de pecados, es el primero. Porque lo menciona Él. Dice, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que lo primero que debemos de meditar en nuestra relación con Dios es, yo creo en Jesús,
yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús es mi Señor, yo creo que Jesús es el que gobierna mi vida. Y ahí se pone interesante porque en las enseñanzas de Jesús nos piden muchas cosas. En las enseñanzas de Jesús, el estilo de vida que Él nos pide y la vida que nosotros llevamos, pues va a resaltar si realmente le estamos tomando en cuenta, si realmente estamos creyendo en Él. Tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Segunda cosa que podemos hablar es Romanos 3:23. ¿Quién por favor puede leerme Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es otro. Cuando contestamos la pregunta, ¿cómo está mi relación con Dios? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa que todos en algún momento hemos pecado. Cuando pasamos de la niñez a la adolescencia o a la juventud y despertamos nuestra conciencia y ya sabemos en lo que es entre lo bueno y lo malo, este texto aplica. Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Y en ocasiones podemos decir, pues yo soy bueno, yo me porto bien, yo no he hecho nada malo, no he matado a nadie, o no he hecho aquello, no he hecho lo otro. Pero la palabra dice, por cuanto todos pecaron. Y eso nos deja a nosotros decir, en mi relación con Dios, decir, pues ¿cuándo he hecho cosas malas? ¿Cuándo he pecado? ¿Cuándo he hecho esto? Entonces vemos que en la lista de pecados, el primero es, creemos que Jesús es nuestro Señor. Le hemos dicho que sí a Él. Si no le hemos dicho que sí, entonces lo estamos negando. Y la práctica del pecado está todavía en nosotros. Una tercera cosa es de que el pecado nos destruye. El pecado no trae nada bueno. Y me gustaría que alguien leyera Santiago 1:15, por favor. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después de quedar concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz a la muerte. Ahí está. Da consumado la muerte. ¿Qué hace el pecado? Leímos ahorita, Jairo leyó un versículo y hablaba también acerca de la muerte. En vuestros pecados moriréis. Y ahorita Perlita nos ayudó con este texto y habla también acerca de la muerte. Y la muerte pues es la separación del alma con el cuerpo, y hay una separación. Entonces cuando la Biblia habla de que cuando nosotros pecamos hay muerte, es de que nosotros estamos siendo separados de Dios. Hay un abismo entre yo y Dios. Hay una separación total. Por eso leemos en la Biblia que fue necesario que Jesús muriera en la cruz. Por eso leemos en la Biblia que Dios tuvo que tomar en forma de hombre, tuvo que venir y habitar entre nosotros, morir, resucitar, y a través de su mensaje y a través de la obediencia a su mensaje, que es el Evangelio, bueno, pues nosotros podemos acceder a ese perdón de pecados, a una buena relación con Dios, a estar bien con Él. Lo bueno del pecado es que puede ser perdonado. Y bueno, y ni siquiera es del pecado, es de parte de Dios. La buena noticia es de que puede ser perdonado. Y un texto bien conocido que ustedes tienen en sus Biblias, que es Hechos 2:38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Así que, ¿podemos ser perdonados? Sí. ¿Podemos recibir el perdón de parte de Dios? Sí. ¿Podemos tener una buena relación con Dios? Sí. ¿Podemos estar estables con Dios? La respuesta es sí. Hay una causa que nos puede alejar de tener una buena relación con Dios, y es esta: no someternos a Jesús y practicar el pecado. Decirle a Jesús no y practicar el pecado. Cada vez, cada día, cada momento que nosotros decidimos no someternos a Jesús, no decirle sí, es un no. Porque no hay medias tintas en cuanto a la fe. Dice Apocalipsis que no puede haber frío, no puede ser tibio.
O eres frío o eres caliente. O sea, no podemos estar cavilando en dos pensamientos. Entonces, automáticamente una persona que es tibia pasa a un no, ¿no? O sea, alguien que no le dice a Dios, sí, quiero comprometer contigo, pues de alguna forma está diciendo, no me quiero comprometer contigo. No quiero estar bien con Dios. Existe una solución al pecado, la cual es Jesús. Jesús es esa solución. Y me gustaría, bueno, lo acabamos de leer, también lo leyó Jairo, que fue el 8:24, que decía creer en Jesús, que esa es la solución principal de creer en Él. Pero creer va más allá de simplemente decir creo, ¿sí? De decir creo en Jesús, porque todos de alguna forma decimos creo que Jesús existió, me han traído a la iglesia o yo crecí en la iglesia y creo, pero el creer va más allá, va el someterse a Él, el obedecerle a Él. Dice Santiago, en la epístola de Santiago, dice que los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. De hecho, no obedecieron, por eso están en la condición en la que están. Así que nosotros podemos meditar, ¿qué tipo de fe tengo yo? ¿Estoy creyendo como en una calidad comparada a ellos? ¿O estoy creyendo en una calidad de que creo y lo hago? Creo que en Jesús y escucho de Él lo que Él pide de mí y digo que sí y obedezco. Esa es la gran diferencia. Porque en la actualidad tú puedes salir afuera y puedes ver a mucha gente que te va a decir que cree en Dios, pero como decía un refrán, ¿no? Decían de dientes para afuera, pero de corazón hacia afuera a veces es complicado. Y la intención es tener una buena relación con Dios, estar estables con Dios, y en esa relación con Dios es poder avanzar. Bien, ¿qué pasa si le decimos no a Dios? Quien no cree en Jesús está en muerte. Y me gustaría que alguien leyera Mateo 10:33. Quien tenga, por favor, Mateo 10:33, que le pueda dar lectura. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Exactamente. Es una declaración bien tajante, ¿no? De Jesús. O quien me confiese delante de los hombres, yo le confieso delante de mi Padre. Quien me niegue delante de los hombres, yo le niego también. Y yo creo que como creyentes que venimos, o jóvenes que queremos crecer en la fe y en la gracia del Señor, pensar que Jesús nos niegue delante del Padre nos duele, ¿no? O sea, pensar ese tipo de expresión nos duele, porque nosotros decimos creemos en Jesús, creemos que Él existe, queremos obedecerle, pero como lo mencionábamos, la confesión va tomado de la mano de la obediencia, porque cuántas veces no podemos negar o hemos llegado a negar nuestra fe con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser, con la gente, y la gente puede decir, oye, ¿y eres cristiano? O, oye, ¿y eres? Órale. Y a lo mejor con nuestro comportamiento estamos negando a Jesús. Y eso se pone complicado. Así que para tener una buena relación con Dios, debemos de contemplar esto, de siempre confesar a Jesús bien con nuestra boca, expresarlo y decir, soy cristiano, soy creyente, pero con nuestras actitudes, nuestra forma de ser, con nuestras acciones y llevarlo a cabo. Creer en Jesús porque es parte de la deidad. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque Él es Dios. Colosenses 2:9, por favor, quien lo tenga, que le pueda dar lectura. Colosenses 2:9. Porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué es a quien nosotros nos sometemos? ¿Por qué nos llaman cristianos? ¿Por qué buscamos a Jesús y estar cerca de Él? Bueno, la respuesta es porque Él es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la deidad. Esa es la respuesta.
porque nosotros nos sometemos a Dios y por eso nosotros buscamos de Él, tratamos de estar con Él. Y también me gustaría que alguien leyera 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También, esa es la razón también que nosotros hoy estamos aquí, por la cual nos llaman cristianos, nos llaman seguidores de Jesús, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Sí? No hay otra forma de llegar a Dios que no sea Jesucristo. La única forma de llegar al Padre es por medio de Jesús. La única forma, el único mediador para las oraciones, para perdón de pecados, para llegar al Padre, para todo es Jesús. Y miren, en la actualidad, si volteamos a ver el mundo, hay gente que trata de llegar a una plenitud espiritual por Buda, por ejemplo, trata de hallar un camino por ahí y no es por ahí. La palabra excluye todos los demás caminos. Hay creencias que te ponen un mediador diferente. Te ponen que tienes que orarle a una persona o confesarte con una persona porque eres el mediador, o la imagen de alguien es el mediador. Pero la palabra dice que solamente Jesucristo es el mediador. Y quien perdona los pecados es Jesús. Entonces, es momento de que podemos hoy parar y decir, ¿quién es mi mediador? ¿Quién es mi mediador? Mi mediador y poder decir Jesús. Y decir, Él es el que va a estar entre Dios y yo y mi camino es hacia Él. Hay un texto que encontramos en Juan capítulo 14 cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús está diciendo, soy yo, exclusivamente yo. Nadie más puede entrar. Ni la mamá de Jesús, ni los amigos de Jesús. Solamente Jesús, solamente Él. No podemos agarrar otro camino, ni nuestros comportamientos buenos, ni nuestras buenas costumbres, ni otra religión, ni otras creencias. Solamente Jesús es quien nos va a llevar al Padre. Entonces, es tiempo de preguntarnos y regresar a la pregunta de inicio y decir, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo me estoy relacionando con mi Creador y cómo estoy pasando las cosas con Él? ¿Qué pasa cuando rechazamos a Jesús y vivimos en pecado? Bueno, mencionábamos que estamos separados completamente de Dios, estamos perdidos totalmente. Y me gustaría que alguien leyera Romanos 6:23, por favor. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. La paga del pecado es muerte. Y cuando mencionamos acerca del pecado, bueno, la paga es muerte, es lo que está mencionando. La Biblia dice que el pecador está separado de Dios, lo leímos en Romanos 3:23, que dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que el principal problema es que estamos rechazando a Jesús, lo leímos también, Mateo capítulo 10, versículo 33. La Biblia también menciona listas de pecado que los que practican rechazan a Jesús. Y hay listas de pecados en la Biblia que especifican bien claro comportamientos bien malos. Y me gustaría que lo leyéramos. Y alguien que lea 1 Corintios, capítulo 1, versículos 6 al 10. 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 6 al 10. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que los que faltan ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Mantendrá firmes hasta el fin.
Ese no era, perdón. Ayúdame con Efesios capítulo 5, del 5 en adelante, por favor. Efesios 5, del 5 en adelante, por favor. Del 5 al 10. Que sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. ¿Dónde está? Hasta el 10, por favor, sí. Comprobando lo que es agradable al Señor. Gracias. Es una lista de pecados que menciona la Biblia. La otra está en 1 Corintios capítulo 6, perdón. Yo le voy a dar lectura, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el 11, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios nuestro. Fíjense, una listonona, ¿no? Que si la pusiéramos en perspectiva, vemos que hay muchas cosas con las que tenemos que nosotros dejar, como dice el versículo 11, que dice, y esto eras algunos, pero vamos a ver la lista, no erréis. Los fornicarios, ¿qué es una persona que vive en fornicación? Es una persona que no ha hecho ese pacto con la otra persona, un hombre entre una mujer, no hay ese pacto y solo lo único que tienen es teniendo relaciones sexuales. Y es un fornicario, ¿sí? Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Qué es una persona idólatra? Una persona idólatra es que alguien pone a alguien por encima de Dios. Puede ser una imagen, puede ser un ídolo, puede ser alguien y lo estás venerando. Puede ser hasta el fútbol, ¿no? Puede ser hasta el novio o la novia, que lo estás hasta idolatrando, ¿sí? Entonces, esa es idolatría. Ni los adúlteros, personas que están casadas, personas que ya hicieron un pacto de unión entre ellos, de serse fieles, y uno de ellos está siendo infiel a la otra persona, teniendo intimidad con otra persona. Eso es adulterio. Ni los afeminados, personas que son hombres, pero que hacen ademanes o actúan afeminadamente. Y eso está mal. Ni los que se echan con varones, o personas que practican el homosexualismo. Ni los ladrones, personas que les gusta robar. Ni los avaros, no les gusta, su dinero es suyo y no lo van a invertir en cualquier cosa, o sea, es de ellos, ¿no? O sea, son avaros con lo que tienen. Ni los borrachos, personas que están perdidas en el alcohol, que son esclavos del alcohol, que no pueden salir del alcohol y están ahí. Ni los maldicientes, personas que en su forma de hablar dicen groserías, ofenden, están diciendo cosas negativas de la otra persona, personas maldicientes. Ni los estafadores, personas que por algún negocio o algo están buscando cómo sacar ventaja siempre de algo que están realizando, heredarán el reino de Dios. Y está pesada, ¿no? La lista, la leemos y decimos, wow. Y dice la palabra, y esto era alguno de ustedes. Porque
varios de nosotros, muchos de nosotros ya hemos obedecido el Evangelio, hemos sido bautizados para perdón de pecados y Dios nos ha lavado. Por eso la iglesia aquí, Pablo les dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya han sido lavados, han sido santificados, pero hay mucha gente que todavía, hola, pasa, pero hay muchos que siguen viviendo de esa forma, ¿no? Siguen viviendo de esta manera, que necesitan escuchar el mensaje de Dios, que necesitan salir adelante, pero todavía es más profundo el pecado. El pecado todavía es más para meditar. Y me gustaría que alguien, por favor, pueda leer Mateo 5:28. Y quien lo tenga, por favor, que le pueda dar lectura. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús, a quien nosotros nos sometemos a Él, que le decimos, creo Señor Jesús en ti, queremos que tú seas nuestro Rey, y obedecemos su Evangelio, nos bautizamos. Jesús lleva el estándar del pecado aún más profundo. Porque ahorita leímos una lista de pecados y vimos que es muy tajante el apóstol Pablo al hablar del pecado, decir, los que practican esto y no están arrepentidos de practicarlo, están en un serio problemas con Dios. Necesitan arrepentirse de esto. Y encontramos aquí que Jesús dice que no solamente está en el acto de realizarlo, sino en tu mente ya lo estás haciendo, ya estás pecando. Y dices, wow. Es más compromiso. Dice que si una persona mira a una mujer, pone el ejemplo Jesús, y la codicia ya en su corazón, o ya adulteró con ella en su corazón. Y dices, wow, eso está aún más compromiso, ¿no? El más peso de lo que pide el Señor en cuanto a una relación con Él. Y la pregunta es, si esto es el pecado, si esto es lo malo que nos separa de Dios, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Él? Pues la respuesta puede ser, no, pues está súper mal. Estoy bien separado de Dios, ¿no? Estoy bien mal con Él. Es por eso que nosotros venimos a Jesús. Por eso que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es por eso que vivimos bajo la gracia de Él. Es por eso que cuando Pablo les escribe esto a los corintios, les dice, estos erais algunos de ustedes. Ya no lo son. Lo dejaron de ser porque ya están en Cristo Jesús. Y la forma de estar en Cristo Jesús, pues va a ser la próxima clase. La pregunta que vamos a tener para hoy, para que nos la podamos llevar de tarea, es ¿cómo está nuestra relación con Dios? Y la pregunta es, ¿aún estoy en pecado? ¿Aún estoy viviendo bajo el pecado? El pecado me domina. Y vimos lo que es el pecado, lo que nos hace, nos destruye. Todos hemos pecado. Solamente hay un mediador que nos puede perdonar el pecado. No hay otra persona, solamente Jesús es quien puede hacerlo. No hay ninguna religión, solamente Jesús es quien puede hacerlo. Y el pecado es desde el interior, desde el corazón. Muchos de ustedes ya han obedecido el Evangelio, pero muchos de ustedes todavía no. Y es momento de pensar en nuestra relación con Dios. De los que ya hemos dicho que sí, permanecer. Y de los que todavía no dicen que sí, en que puedan meditar sobre eso. Porque es bien importante tener una buena relación con Dios. Así que este fue el tema para hoy en la tarde. Intentaba darlo todo completo, pero